Hola, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a una nueva entrega, la entrega número 29 de nuestro martes de preguntas frecuentes. Yo soy Carlos de la Osa, esto es de laosa.co y cada martes me conecto con ustedes a través de Instagram y me conecto con ustedes a través de Facebook. La semana pasada tuvimos problemas en Facebook, mil disculpas a los que nos ven la transmisión en Facebook. Lo tratamos de resolver durante la transmisión, pero finalmente hubo problemas con la estabilidad de la conexión, por lo tanto les ofrezco disculpas. Pero el hecho es que aquí estamos nuevamente, como cada martes, a través de las dos plataformas, para responder una pregunta de esas que me formulan constantemente cuando me encuentro con la gente en conferencias, cuando voy a asesorías, cuando, en fin, cuando me formulan preguntas por las redes sociales. Yo voy acumulando esas preguntas y cada martes me siento con paciencia a tratar de dar una respuesta lo más profunda posible sobre un tema común en el marketing digital. A todos los que se están conectando, un saludo a John, un saludo que me está saludando por allí, un saludo, gracias por estar ahí. Entonces les decía que esas preguntas ustedes me las pueden formular a través de todos los canales que tenemos disponibles para comunicarnos con ustedes. Esos canales son la cuenta de Instagram, que es delaosa.co, a través de la cuenta de Facebook, que es facebook.com/delaosaco, y a través de la cuenta de Twitter, que es @delaosaco. También me pueden escribir un correo electrónico a carlos@delaosaco. O me pueden escribir por WhatsApp también, porque en nuestro sitio web, en delaosa.co, está nuestra línea telefónica celular para que me escriban por WhatsApp si tienen alguna pregunta. Nosotros la agregamos a nuestra base de datos de preguntas y un martes la responderemos, un martes próximo. No crean tampoco que le damos una eternidad para responder, pero sí hay una pequeña fila que he ido liberando rápidamente. La pregunta del día de hoy me la formuló Darío Márquez. Darío Márquez me escribió un correo electrónico y Darío me contó que él trabaja en Bogotá, que vive en Bogotá, que trabaja en una empresa de retail, en una empresa que vende productos a la gente, el consumidor final, y que su agencia publicitaria, su agencia digital, insistentemente le viene diciendo que es necesario, obligatorio, digamos, invertir en publicidad en Facebook para que sus contenidos sean visibles. Entonces él me preguntó que si los negocios están obligados a pagar por publicidad en Facebook para ser visibles. Él me hizo directamente esa pregunta. Y esa es la pregunta que voy a responder el día de hoy. El martes de preguntas frecuentes, en esta oportunidad, va a ser más corto porque realmente esta pregunta es simple de responder. No porque la pregunta no tenga validez. Claro que tiene validez. Darío, gracias por hacerla. Es una pregunta que me formulan constantemente, pero se resuelve muy fácil. Por lo tanto, es corto el contenido el día de hoy. Pero voy a tratar de ser lo más detallado, explícito y lo más práctico posible para compartirles mi respuesta al respecto de esta pregunta. Antes, ahí me está escribiendo algo. John me dice, me parecen muy interesantes los conversatorios, estaré de nuevo el 4 de julio. Sí, el 4 de julio voy a estar en el día, me invitó la lonja al día inmobiliario, creo que se llama. Y vamos a estar allá hablando sobre herramientas para gestionar correctamente el cliente en el mercado inmobiliario. Eso va a ser el 4 de julio, el jueves de la próxima semana, si no estoy mal y si no me fallan mis cálculos. Creo que sí es el jueves de la próxima semana. Muy bien, abordemos la pregunta del día de hoy, la que me formuló Darío. ¿Los negocios están obligados a pagar por publicidad en Facebook para ser visibles? La respuesta, Darío, es muy sencilla. Definitivamente sí. Están obligados y cada día más esa obligación es más fuerte. Cada día más el alcance cae en esta red social, por lo tanto, si quieren ser visibles, pues necesitan pagar. Y les voy a explicar por qué. Voy a tratar de explicarles qué fue lo que pasó en los últimos años, o qué es lo que ha venido pasando y que se va a pronunciar en los años venideros, que obliga a que las empresas paguen a Facebook para ser visibles en esa plataforma.
Hace un tiempo, y aquí, a quienes son muy técnicos les pido excusa de antemano porque no voy a ser técnico. Voy a hablar en lenguaje coloquial, voy a hablarle en un lenguaje práctico que sea entendible para cualquier persona. Por lo tanto, no voy a, digamos, a desgastarme en explicar los conceptos técnicos de la forma detallada y apegado a la, digamos, a la definición que le da Facebook, sino tratando de traducir eso a un lenguaje que cualquiera entienda. Muy bien, hace un tiempo, a Facebook se le ocurrió la brillante idea para ellos y para el usuario, pero no para las empresas, que era necesario tener un algoritmo de ordenamiento y de selección de los contenidos del usuario en la plataforma. Un algoritmo, yo les he dicho muchas veces que no tiene nada que ver con logaritmo. Un algoritmo es un paso a paso, una metodología, un procedimiento para lograr algo. Entonces, a Facebook se le ocurrió agregar un procedimiento para que haya una selección, una correcta selección de los contenidos que ve un usuario. Esa es la idea esencial que se le ocurrió a Facebook. En el pasado, los que vivimos en Facebook en el pasado, hace 10, 12 años, todos los contenidos que se publicaban aparecían en tu línea de tiempo, simplemente por ordenamiento cronológico. Si yo entraba y publicaba, quienes eran mis amigos veían esa publicación. Si otro amigo publicaba, veían esa publicación encima. Era un ordenamiento cronológico. Hace un tiempo largo ya, Facebook decidió que ese ordenamiento cronológico no era lo conveniente, que lo conveniente era tener un ordenamiento a través de un algoritmo, es decir, que una máquina aprendiera de tu comportamiento como usuario y te presentara los contenidos que más te interesen. Y ojo con eso. Lo que hace ese Machine Learning, al principio este algoritmo se llamaba EdgeRank, después lo cambiaron a Machine Learning. Lo que hace ese Machine Learning es intentar predecir cuáles son los contenidos que te interesan y justamente esos contenidos son los que te presentan. De toda la gente que es tu amiga, de todas las páginas que siguen, de toda la publicidad que aparece, pues la máquina hace una preselección y te muestra lo que ella considera es lo conveniente y lo que a ti te puede interesar más como usuario. ¿Con qué intenciones? Las intenciones son muy simples. Si la herramienta te da el contenido que a ti te interesa, eso significa que te vas a quedar más tiempo. Te vas a quedar más tiempo navegando en Facebook porque el contenido es más apropiado. Y quedarte más tiempo consumiendo contenido en Facebook, a la larga, a Facebook le representa ingresos. Porque si te quedas más tiempo, te va a tener más oportunidades de mostrarte publicidad. Entonces, todo esto surgió con dos intenciones. La intención número uno es darte el contenido que quieres, no llenarte la línea de tiempo de basura, sino el contenido que a ti te gusta como usuario. Lo segundo es, la segunda intención, es hacer el negocio más rentable para ellos. Porque si estás más tiempo, si te están dando mejores contenidos, te quedas más tiempo en Facebook, interactúas más con los contenidos y hay una mayor probabilidad de que veas publicidad y reacciones frente a esa publicidad. Entonces, la lógica detrás de esto es una lógica de negocios y una lógica de uso. Facebook se inventó este algoritmo y ahora te está presentando mejores contenidos al usuario y está generando mayores ingresos como plataforma. ¿Eso está mal? No, pues básicamente para eso es la plataforma. La plataforma es para que tú encuentres cosas como usuarios, cosas interesantes y para que ellos produzcan plata para sus accionistas. Esa es, digamos, la lógica. Muy bien. Entonces, todo el secreto de esto es que detrás de la visibilidad hay un algoritmo. Detrás de ser visible en Facebook hay una máquina tomando decisiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora destrabemos qué es lo que yo debo hacer para ser visible. Y ahora no hagamos ni desde la perspectiva de Facebook como herramienta de sus dueños, ni desde la perspectiva de usuario. Lo que yo debo hacer ahora ya con la perspectiva de página o de negocio que quiere llegarle a una gente es lograr que mis usuarios prefieran mis contenidos para que la máquina entienda que mis contenidos son interesantes y se los muestra a mis usuarios y de esa forma yo logré la visibilidad. Perdón esta telaraña que estoy tejiendo, pero es para que quede claro cuál es el callejón sin salida, porque detrás de esto hay un callejón sin salida que nos obliga a comprar publicidad.
Entonces, yo tengo que generar contenido de altísima calidad y ese contenido de altísima calidad no violente, venza el algoritmo y se lo muestre a mis usuarios. Entonces, la idea es entender cómo funciona el algoritmo para yo poder, digamos, diseñar mis contenidos bajo los criterios del algoritmo y así lograr el alcance. Entonces, ¿cuáles son los criterios del algoritmo? Básicamente son tres, ya yo como productor de contenido. El primero de esos criterios, digamos, el algoritmo lo que hace al final es como asignarte una calificación a ti como emisor de contenidos frente a un suscriptor o a un receptor de esos contenidos en particular. Es decir, yo puedo tener una calificación muy alta con el usuario A, pero una calificación muy baja con el usuario B. Y ahí empieza el secreto del asunto. Entonces, entre toda mi audiencia, yo no tengo una calificación general a todas. Yo tengo una calificación individual como emisor de contenido frente a cada una de las personas que me siguen. Primer punto difícil de controlar. Ahora, ¿cómo se logra una buena calificación? A partir de tres variables. La variable 1 es afinidad. Lo estoy simplificando y quiero que me entiendan eso porque si me pongo a explicarles todo el algoritmo, nadie conoce realmente el algoritmo, solo quienes trabajan en Facebook, pero digamos, hay muchos experimentos que han mostrado que estas tres variables son las más importantes. La primera se llama afinidad, la segunda se llama peso y la tercera se llama decaimiento temporal. Si yo logro buenos resultados en esas tres variables, voy a elevar mi calificación y voy a lograr alcance al final del ejercicio. Entonces, ¿qué es afinidad? La afinidad no es otra cosa distinta a la proximidad de la relación, a que quien emite y quien recibe tengan muchos amigos en común, haya mucha interacción de esa persona con los contenidos que yo emito y con los contenidos que emite esa otra persona. Es decir, que haya cercanía entre dos personas. Por lo tanto, y vuelvo e insisto, no es la misma afinidad con todos los usuarios o con todas las personas que te siguen en la red social. Habrá unos con una mayor afinidad y otros con menor afinidad. Los de mayor afinidad es muy probable que vean tus contenidos, los de menor afinidad es poco probable que vean tus contenidos. Ahí va un punto importante que tengan en cuenta. Segundo, peso. El peso no es otra cosa distinta a qué tan impactante ha sido tu contenido en la red social, qué tantos me gusta, qué tantos clics, qué tantos compartir, qué tantos comentarios. Es decir, qué tan fuerte es tu contenido emitido independiente de quién lo reciba, no independiente de la afinidad. El contenido como tal, qué tan poderoso es dentro de la red social. Esa es la segunda variable que tiene en cuenta el algoritmo. Y la tercera variable que tiene en cuenta el algoritmo es el decaimiento temporal. El decaimiento temporal no es otra cosa distinta a la frescura de la publicación. Un contenido fresco para la red social es preferido a un contenido muy añejo, muy viejo. Un contenido que yo publique hoy, pues mañana el decaimiento temporal va a ser muy alto. Pero si yo lo publico hoy, a quienes entran en los próximos 15 minutos o 10 minutos a la red social, va a ser un contenido fresco. Por lo tanto, para el algoritmo va a ser más importante ese contenido. Esas tres variables son difíciles de controlar. Porque si yo ataco una, voy perdiendo en la otra. Y si yo ataco la otra, voy perdiendo en la primera. Por ejemplo, si yo ataco el decaimiento temporal, tendría que estar publicando haciendo muchas publicaciones a lo largo de la semana o del día. Y si yo hago muchas publicaciones, es difícil que un usuario interactúe con todas mis publicaciones. Por lo tanto, pierdo afinidad. Y también es difícil que muchos usuarios reaccionen frente a esa publicación. Por lo tanto pierdo peso. Esto se vuelve como una cobija cortica en la que me cobijo la cabeza, pero me descobijo los pies. Me cobijo los pies, pero me descobijo la cabeza. Llega un punto en el que es realmente imposible controlar las tres variables. Porque si me concentro en una, pierdo en la otra. Y si me concentro en esta, pierdo en una. Entonces, al final del ejercicio, digamos, toda esta explicación se las quise hacer para demostrarles que al final del ejercicio el alcance va a caer. El alcance va a caer, sí o sí. Tu alcance en la red social va paulatinamente a caer, por lo tanto es obligatorio pautar, meter pauta con dos intenciones. Con la intención de mejorar la afinidad y con la intención de mejorar el peso. Si yo mejoro en esas dos, pues
la frescura del contenido y así la puedo controlar. Entonces, toda esta explicación que les acabo de dar, todo este enredo que les acabo de armar es para demostrarles que a partir de la aparición de ese algoritmo de ordenamiento, de ese algoritmo que selecciona qué sale en la red social, perdimos el año en la red, en Facebook, y nos obligó a pautar, porque si no pautamos va a ser realmente difícil que controlemos las 3 variables del algoritmo. Va a ser muy difícil que logremos afinidad y va a ser muy difícil que logremos peso dentro de la red social. Y si no logramos esas 2 cosas, por más que tengamos contenidos muy frescos y publiquemos muchos contenidos de calidad, terminamos desapareciendo de la línea de tiempo de las personas que nos siguen. Entonces, Darío, la explicación o lo que te dice tu agencia es cierto. Es obligatorio hoy en día para lograr algo de visibilidad en Facebook, pautar, tener plata invertida dentro de la red social. Y, digamos, lo otro que es importante es generar contenido de calidad y, pues, digamos, trabajar por mejorar la afinidad, trabajar por mejorar el peso y, digamos, controlar mucho la frescura de los contenidos. Yo siempre les digo a la gente con la que, a las empresas que asesoro, que salir en Facebook a publicar un contenido de baja calidad es hacerse un harakiri, es clavarse un puñal en el pecho, porque si la gente no reacciona a tu contenido, si la gente no lo comenta, no interactúa, eso termina afectándote el algoritmo y termina afectando tu calificación para el algoritmo. Y si tu calificación se deteriora, termina deteriorando tu alcance. Entonces, esa es la cruda realidad hoy en día. Todo surge por un negocio, por un interés de Facebook, de que el usuario vea lo que es atractivo para él, que se quede más tiempo en la plataforma, y a nosotros, las empresas, nos obliga a generar contenido de mucha calidad, a tratar de mantener la afinidad, a tratar de mantener que nuestras publicaciones tengan muchos niveles de interacción y que el contenido sea fresco. 3 variables que se superponen la una con la otra, lo cual hace obligatorio pautar. Esa era la información que espero que haya quedado claro. Sé que es un tema realmente complejo y enredado, pero traté de hacerlo de una forma simple y de explicarles de una forma simple el por qué es obligatorio hoy en día pautar en Facebook para las empresas, porque si no, se van a quedar sin que los vea nadie. Se van a quedar sin alcance y, obviamente, digamos, sin un activo real en esta red social. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les dije que la transmisión de hoy iba a ser más corta porque esta era una pregunta simple de responder, difícil de explicar, pero simple de responder. La respuesta sencilla es sí. Sí es obligatorio pautar. A la pregunta que me formuló, ¿los negocios están obligados a pagar publicidad en Facebook para ser visibles? Darío, sí, están totalmente obligados. El próximo martes tendremos nuestra entrega 30 del martes de preguntas frecuentes. Ya van 30, bueno, van 29, la de hoy es la 29. El próximo martes ya irán 30 transmisiones en vivo en nuestro martes de preguntas frecuentes. El martes que sigue será 2 de julio. Y la pregunta que voy a responder ese día es ¿cómo crear una tienda online exitosa? ¿Cómo crear una tienda online exitosa? ¿Qué deben tener en cuenta las empresas que tienen una tienda online para que su tienda, digamos, arroje resultados comerciales positivos para su negocio? Esa es la pregunta que voy a responder el próximo martes de preguntas frecuentes. Muchas gracias a todos los que se conectaron a través de Facebook, todos los que se conectaron a través de Instagram. Espero que estén aquí nuevamente dentro de 8 días. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co. Nos vemos en 8 días. Chao.